pues un poco como, hola Laurita, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? ¿Me escucha Laura? Profe, sí, señor. Ah, bueno, listo, perfecto, bien, Hola, me parece profe. bien. Sí, Hola, ¿qué señor. tal? Sí, lo escucho. Bueno, ¿trabajando o Hola. desde casa? Aló, Se congeló el video. ¿se congeló? Pues, raro la cosa. Bueno, entonces, ¿arrancamos o esperamos? ¿Usted qué dice, muchachos? Pues, como todos juiciosos ahí a la hora, pues no sé, ustedes me dirán. Jason, ¿qué dice? ¿No? ¿Se fue el sonido? ¿Me escuchan? Sí, un poco. Se fue un poco el sonido, profe. Sí, tan raro. Y es que sabe que ese, Usted va para la sala, ¿no? ¿Dónde va a hacer su...? Ajá, porque tenía el este. Ah, ¿viene para acá? ¿Ya va a empezar? uy, mire, Edward, está en plena playa, hermano. Esa sí está buena. Esa sí hay que tomar una foto ahí, hermano. En el espacio, no, eso quién no, hermano. Eso está bien. En tiempos de coronavirus y Edward en Toy Playa, hermano. Bueno, esperemos un momentico entonces a ver qué, qué dicen los otros compañeros. Mientras tanto, yo voy a compartirles las diapositivas que yo les había puesto allá como para, un poquito como para acordarse de lo que estábamos hablando. Aló. No sé por qué. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? ¿No? Alguien me dice, sí están viendo la pantalla mía, pero no los escucho. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, Sí, por señor. favor. Ah, bueno, listo, mejor. Entonces, como Pero para... se congela mucho el audio. No sí, sé por qué será. ¿Será porque ya el internet está empezando a bueno, colapsar? no, y de hecho sí, porque hoy precisamente estaba mirando o sea, no dejaba ni siquiera de ver las fotos de Instagram esta mañana y se quedaba aquí, ahí como pensando en eso. Voy a dejarle un momentico las diapositivas como
para que entremos un poquito ahí en ambiente y podamos recordar un poco acerca de eso. Entonces, iniciemos con los que estamos y los que van llegando, pues, se van uniendo ahí a la conversación. A ver, ¿quién más está por acá? Ah, bueno, Milady, Diego Rueda. Profe, John está diciendo que no ha podido conectarse, o sea que no le ha aceptado. Sí, pues ahí los que acabaron de entrar, no sé si está él, porque no veo más nadie por fuera. Déjeme tomar aquí un momentico. Bien. Sí, sí. ¿Y Lady qué apellido es? Hola. Rodríguez. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien. Ah, bueno, listo. Me alegro mucho. Que estén todos bien y en casa, como siempre, ¿no? Juiciosos ahí. Sí. Si es que no me cogía el micrófono. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces, volvemos un poquito a hablar de lo que he comenzado hoy la charla, y es básicamente como un poco recordar ese primer momento cuando hablamos un poco acerca de lo que era la semiótica y la semiología, ¿no? Y por qué, digamos, este tema de la lectura de imágenes que se me hace muy importante o es muy importante precisamente para nuestro desempeño profesional como ustedes en tecnólogos en diseño, porque como hablábamos un poco en nuestras primeras sesiones, que no es simplemente coger una herramienta y sentarme a componer y a diseñar con cosas que voy encontrando en internet, sino que realmente todos los elementos que yo voy a integrar, llámese a una pancarta, llámese a cuando estoy desarrollando una idea de una campaña publicitaria, es muy importante ese tipo de elementos que nosotros utilizamos para esa composición. Ustedes ven que no es solamente, digamos, ya se han dado cuenta que no es solamente la creatividad que tiene cada uno de ustedes al momento de llevar a cabo una idea, sino es cómo yo logro, digamos, partiendo de esa idea, cuando hablamos un poco de cómo crear esas historias, partiendo de esa primera idea, cómo voy moldeando yo realmente el significado o el mensaje que en última yo quiero darle a eso que estoy trabajando, ¿sí? Porque a Profe, veces, señora... perdón que pena lo interrumpo. ¿Usted me permite grabar la clase, porfa, para los eh, compañeros que no pudieron ingresar? Es que yo estoy, necesito su permiso. yo estoy grabándola, pero igual hágala, tranquila, no hay problema. Es que me pide permiso. Dice que deben aceptar el permiso para Pero grabarla. no veo acá, a ver, venga. Julieta Arenas, está ahí, listo, entró. No veo aquí ningún tipo de eso. Laura, No, no. Igual a ver si se está grabando. Deja ver. No, sí, ahí se está grabando. O sea, yo estoy grabando precisamente para eso, para poder en un momento poder el link llevarlo a la plataforma. Pero si quiere, ok. grábelo como pantalla. ¿Usted tiene algún, digamos, tiene Windows Media? Sí, creo que sí, profe. Si quiere, puede abrir el Windows Media y le dice grabar pantalla con audio, y entonces ahí de una vez él va grabando todo ahí. Vale, Que se profe. me fue aquí esa cuestión.
A ver, ¿quién más? Listo, aquí están todos. Entonces, no es solamente, lo que yo les decía, no es solamente es esa creatividad que tiene uno al ubicar las cosas dentro de un plano, ¿sí? Cuando hablo de un plano, me refiero a cualquier herramienta en donde yo esté construyendo eso, o en el plano de la fotografía, ¿sí? También es lo mismo, porque es un plano, es un cuadrado, es una rejilla que tiene diferentes cosas que me van a mostrar herramientas y que me va a mostrar como esa ubicación que tienen los elementos dentro de ese, digamos, esa reglilla que es puede ser la zona áurea o puede ser también cuando hablamos de la ley de tercios, ¿sí? Entonces, es sumamente importante desde ese primer momento en donde yo ideo la historia y en donde comienzo a construir o a mirar cuáles son los elementos que realmente me van a suplir esa necesidad de enviar un mensaje a, sí, cuando estoy haciendo un tipo de publicidad. Entonces, es ahí donde juega un papel fundamental lo que quieren decir las imágenes. ¿Qué es lo que yo realmente quiero mostrar? ¿Sí? Porque no es, ya vimos que cuando ocurre eso de comenzar a jugar con diferentes elementos que encontramos en Internet es cuando tenemos el problema de realmente contar lo que queremos en eso. Y por eso digamos, el análisis o los medios de comunicación siempre han utilizado las imágenes para vender. Han utilizado el cuerpo de la mujer para vender. Han utilizado diferentes elementos para incentivar, para motivar, para de una u otra forma también crear estereotipos, ¿sí? Porque la televisión siempre es crear una tendencia, siempre es mostrarnos hacia dónde supuestamente debemos caminar, pero es algo más que, digamos, es la responsabilidad de uno de poder, digamos, cuando inicia una campaña, tener una idea muy clara enfrente de lo que yo realmente quiero, ¿sí? Porque muchas veces el mensaje se puede ir por otro lado. Entonces, los medios, digamos, nos muestran, hay dos formas propias de interpretar de los medios que uno es, por ejemplo, la sintaxis que tiene que ver más con el orden de cómo armo yo ese mensaje y la semántica que es como, ese es el significado. Y nosotros, digamos, cada uno de nosotros en esa interpretación es más subjetiva, es lo que yo percibo de eso que me están mostrando. Entonces, ese análisis que hacemos de las imágenes y los análisis también de los mensajes también tiene que ver con dos niveles, que es uno, la aptitud con C y otro, la aptitud, es la forma, digamos, la capacidad como yo percibo las cosas y esa forma de percibir las cosas es con lo que me da el comportamiento frente a lo que yo debo hacer dependiendo de una marca o dependiendo de lo que yo quiero, digamos, en el caso de ustedes, de comenzar a diseñar, es hacia donde yo quiero ir, ¿sí? Hacia donde yo realmente tengo la necesidad de comunicar. Permítame un momentico. Listo. Entonces, vamos a encontrar, como ustedes lo pueden estar visualizando ahí en la diapositiva, ¿sí? Que es el sistema de comunicación. Entonces, ya vemos que para hacer un análisis, digamos, crítico de los mensajes, y cuando hablamos de mensajes, pues hay diferentes tipos de mensajes que hay en la diapositiva es muy claro, y eso tenemos que tenerlo nosotros claros también dentro del desarrollo digamos, el desarrollo de la construcción de un, de un tipo de valla o de una publicidad o de una campaña. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esos elementos para no caer en el error de a veces ser como muy obvio, ¿no?
el lenguaje, digamos, de las imágenes, el lenguaje visual, es muy rico y necesita muchas veces de poder trabajar o poder unir los elementos que nosotros vimos que es como una fortaleza que tenemos, que es cuando nosotros utilizamos diferentes elementos, como son las figuras retóricas, como es la imagen, como tiene que ver la iluminación, como tiene que ver la composición, ¿sí? Hay muchos elementos que dentro del estudio de la imagen dicen el mensaje o nos muestran de una u otra forma cómo es que se debe desarrollar ese tipo digamos, de piezas para no caer en el error. Es muy importante destacar aquí la lectura que ustedes de pronto cuando miraron la lectura un poco sobre lo crítico, el pensamiento crítico, las imágenes también ayudan. A veces nos quedamos solamente en la lectura de un texto escrito, pero resulta que tanto el texto audiovisual como el texto visual, en este caso las fotografías, las ilustraciones, llámese cualquier tipo de imagen, también ellos reflejan, nos permiten conectar con lo que nosotros queremos mostrar. Entonces, ese nivel crítico también lo tienen las imágenes, no solo el texto. Ahora, en el texto funciona una cosa, digamos, hay diferentes tipos de lectura. La primera lectura que uno aprende en el colegio es una lectura, digamos, es la que me permite a mí decir cuáles son los personajes, es la que me permite a mí hablar un poco del tiempo en que se produce la historia. Es ese tipo de elementos que son básicos dentro de una lectura. Pero cuando yo comienzo a hablar un poco con el texto, cuando yo comienzo un poco digamos, a decodificar eso que el autor quiere que yo entienda, es cuando yo comienzo a hacer una lectura crítica. Y frente a las imágenes también son importantes ese papel fundamental que es también en la parte de la escritura, porque allí es donde realmente comienzo yo a identificar, a decodificar esas imágenes o esas historias que están dentro de esa ilustración o de esa, llámese cualquier composición que se haga en la parte visual. Ahora, hay otra cosa también importante y es ese grado de iconicidad que tienen las imágenes, ¿sí? Cuando hablamos de las cualidades de la imagen, que son imágenes que nos permiten, en un momento que son imágenes, digamos, que se configuran como lo que es, lo que representan tal como son, o ese grado de iconicidad, que ustedes como ven ahí, hay una silla de ruedas, entonces ya de una vez en nuestro pensamiento sabemos qué es lo que nos quieren mostrar ahí. O sea, profe, más o menos es similar a las señaléticas. Exacto, sí, exacto. Cuando tienen ese grado de iconicidad, usted no necesita ver al hombre con su cabello, con su cosa para definir qué es un hombre. O no, son cosas que están, digamos, estandarizadas y ya nosotros sabemos de hecho qué son. Entonces, un grado de iconicidad, hay otro grado que es lo que nos define la imagen, la figuración de la imagen, de lo que es real. Sí, porque a veces caemos también en imágenes que son complejas. Entre más complejo sea una imagen, es mucho más difícil de poder interpretarla. Porque si ustedes ven, digamos, a un artista plástico exponer una obra abstracta, ahí se queda uno como un poco colgado frente a lo que usted va a interpretar. Además, porque resulta que la obra en sí es digamos, es una cuestión muy cerrada para la persona, para el que lo hace, el autor, ¿sí? El autor es el único que sabe qué es lo que realmente quiere interpretar o cuál es el mensaje, pero uno podría
decir cualquier cosa y todo mundo creería, ¿no? Y entonces en eso también tenemos que ser muy claros o tenemos que saber cuáles son los elementos que me permiten a mí, sin ser tan obvios, porque recuerden que la idea es que también la gente pueda un poco dialogar con esa pieza y ahí es donde viene la lectura crítica. Lo que yo les digo es igualito como cuando ustedes cogen un libro, cuando ustedes comienzan a descifrar qué es. Ahora, no es que en el texto escrito haya cosas que uno ponerse, bueno, ¿qué es lo que está escribiendo este man, este tipo? No, simplemente es como comenzar a descifrar, a decodificar qué es lo que él quiere contarme. Por eso también aquí en las imágenes vemos que cuando usted hace ese tipo de decodificación, cuando asume una interpretación de las imágenes, es cuando nos damos cuenta realmente de ese nivel crítico que usted tiene. Y cómo, digamos, lo adquiere uno ese nivel crítico. Los presaberes que uno tiene son importantes para poder interpretar. Si usted no cuenta con eso, pues digamos que es el nivel o la interpretación o lo que va a decir usted frente a una imagen va a ser muy poca porque pues ese presaber es importante. El aprender un poco el contexto en donde se enmarca la obra, en el caso si es una obra de un artista plástico, o el objetivo que cumple una campaña publicitaria. Entonces, son presaberes que tiene uno que tener en cuenta. Y cuando hace ese cruce, digamos, ese cruce digamos, de presaberes, ese cruce de un poco de lo que se está mostrando en cada una de esas, es cuando realmente tenemos una completa, digamos, una parte crítica, un pensamiento crítico frente a lo que vemos. Qué pena fue que todos se fueron, que no los veo, se desaparecieron. Ah, bueno, sí, listo, es que se fueron todos y yo dije, bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces, bueno, entonces por ese lado es importante eso. Uno es la parte crítica, la decodificación que tienen las imágenes. Otro es la connotación y denotación, que es muy importante. La connotación se define como lo que es la imagen, tal cual lo percibimos. Y la denotación es lo que, digamos, el significado que le tiene muchas cosas. Si usted escucha la palabra perro, si usted escucha la palabra burro, la connotación y la connotación es tal como lo conocemos como el burro y la denotación es lo que cada uno le da significado a eso. Entonces, es muy importante también. Entra digamos, es importante esa parte ahí cuando se está llevando a cabo, digamos, esa construcción de la historia o esa imagen ahí sobre el pensamiento crítico. ¿Listo? Me gustaría de pronto que ustedes pues, me comentaran si hay alguna pregunta frente a lo del texto que dejé. Pues sí, también la idea es que de pronto ustedes hablen y comenten y no sea el profesor que solo hable, porque también pues necesito un poco como despejar las dudas que ustedes tienen frente a eso que yo dejé ahí en la plataforma. ¿Quién quiere tomar la palabra? Día uno, por favor. ¿Aló? La gente quedó aquí. ¿O se durmieron o...? Es que lo que ustedes explicando de las imágenes ya lo habíamos más o menos visto con el profesor Sebastián en lo que era la parte de señaléticas. O sea, cuando sí. quiere darse una información directa, bien sea de que no tenemos que demostrar que es lo que usted decía, un hombre con barba o una mujer con el pelo largo, sino que ya el icono de por sí daba la información como tal. Sí. Y eso también lo estábamos viendo en las anteriores clases cuando usted nos pedía una fotografía o la relación de una historieta, que tratáramos de ser como más explícitos sin texto y sin emparapetar tanto las cosas para que no se perdiera la información. Es claro, sí, claro que sí. Digamos, eso hace parte fundamental también de lo que veníamos hablando, porque es el ejercicio ahora, o la tarea ahora, es como comenzar a analizar, digamos, puede ser
una ilustración, puede ser una fotografía, puede ser una historia. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, es a la hora de que comencemos a trabajar nosotros, digamos, una campaña publicitaria, tengamos en cuenta todos esos elementos que les mostré yo ahí en la diapositiva, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. No solamente es jugar con los, digamos, con lo que uno sabe o los elementos de Internet que nos provee ahí un poco, sino que también nosotros podemos, digamos, ese desarrollo de esa idea tenga como esa estructura, no simplemente dejarlo por ahí como un cabo suelto, sino más bien construir una historia a partir de estos referentes que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Alguien quiere hablar? Pues ahí una parte de lo que hablaba la lectura es acerca como de sintetizar la información, o sea, no necesariamente todo tiene que ser como tan específico o ser tan literal, sino ser un poco más concreto y más conciso sin necesidad de empezar a, a especificar o, ¿cómo lo digo? Como a contar paso a paso algo que se puede sintetizar. No sé si me voy a entender. Ajá, sí, sí, es importante eso. Ahora yo quiero mostrarles aquí algo, es como, digamos, como una rejilla frente a al trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Voy a explicar un poco acerca de esto. Digamos, es una metodología de análisis de las imágenes, ¿sí? Para poder analizar la imagen. En el primer momento, digamos que es una ficha técnica que esto lo sabemos, o sea, podemos ubicarlo, qué tipo de imagen es, qué género es, qué soporte es, si es una fotografía, si es una ilustración, ustedes ya saben de eso, un formato, qué superficie, es un estudio, es una calle, lo que ustedes crean, qué tipo de plano es, qué angulación y qué elementos predominantes están o tienen dentro de esa composición. Digamos que eso es lo general que tiene cada fotografía o cada historia o cada, llámese, pónganle el rótulo que quieran colocarle, una ilustración, una campaña, lo que sea. ¿Listo? Ese es el primer paso de esa metodología. La otra es una lectura objetiva. Entonces, ya Profe, vamos... qué pena, en el primer paso de la metodología, entonces, donde se analiza lo que va de fondo de la imagen, qué es lo que se Entonces, quiere proyectar, o sea, como género, por decir ejemplo de ello. Bueno, es como él, si es un poco si es un drama, si es suspenso, si es terror, si es de pronto, sí, es como encajarla un poco en ese género que usted está viendo ahí. Permítame un momentico que aquí, listo. Entonces, ese es como el primer momento. Es que hay una cosa que yo les decía a ustedes también, que cuando uno ve una fotografía o ve una campaña o ve X cosas, uno siempre ve un solo momento, ¿sí? En esa primera visualización solamente estoy viendo eso en ese momento. Uy, ¿quién colocó ahí música, hermano? Ah. Bueno, entonces, digamos que lo primero que uno hace es ver la composición, ¡tum!, completa, ¿sí? Listo. Ya cuando usted ve la foto, digamos, imaginémonos una pareja sentada en un parque o imaginemos lo que sea. Vimos solamente la pareja, está sentada en el parque. Esa es el primer momento es eso, ¿sí? Pero ya cuando comenzamos a hacer una lectura objetiva, es cuando comenzamos a hallar esos elementos que acompañan a esa ilustración, llámese lo que ustedes, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos a encontrar primero elementos de la composición. ¿Cómo están jugando esos elementos para que, digamos, ustedes se acuerdan cuando hablábamos un poco de semiótica y hablábamos del signo lingüístico de Saussure, en donde habían tres elementos, que es una triada, y un elemento se iba combinando con el otro para producir un significado, ¿sí? Lo mismo pasa en la composición, en la fotografía.
Entonces vemos, bueno, ¿qué elementos de composición tiene cierta fotografía o cierta ilustración? Entonces, vamos ahí detallando, bueno, ¿cuáles son los elementos de la composición? Ah, vemos una cosa aquí, vemos otra cosa acá y listo. El centro óptico y centro geométrico de la imagen. ¿Qué es lo que dentro de esa composición, qué es lo que más llama la atención? ¿Cuál es el punto cuando yo como lector entro a visualizar la imagen? Entonces, ¿cuál es el centro óptico de eso? Lo otro son los puntos fuertes de tercio. Entonces vamos a hablar ya de la escena, de la ley de tercios, la reglilla. ¿Cuáles son esos puntos que más atraen? ¿Sí? Porque hay uno que es el que siempre permite tener una visual del objeto o el sujeto, y después los otros son los que me van a acompañar a hacer la lectura de la historia que se está generando ahí. Lo otro es las líneas de fuerza, las líneas de interés. Entonces, siempre el punto que nos muestra lo más llamativo, y el otro que va como llevando a cabo esa lectura que debemos tener, ¿no? No es, digamos, no es tan complejo uno cuando analiza una obra en sí o un mensaje en sí, porque, digamos, las cosas comienzan a conectarse fácilmente, si hay textos o si hay elementos. El tratamiento de luz. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, vemos que hay una luz dura, o vemos que, por el contrario, hay una luz natural, si la foto está tomada de pronto en el día, o si es en interior o es exterior. El color. Entonces, usted sabe que, digamos, la foto como tal tiene colores, pero a veces el autor o la campaña requiere, digamos, un filtro en donde sí están vistos ciertos colores, pero hay digamos, un filtro o un color que es predominante dentro de la composición, ¿no? Entonces también eso lo podemos ver nosotros ahí, el color. ¿Qué tipo de plano? Entonces vamos a mirar, bueno, es un plano cenital, es un plano medio, es un plano de detalle, en fin, eso lo saben ustedes. Denotación y connotación. Entonces miren que ahí comenzamos a a entrarnos mucho más a ese pensamiento crítico, a esa, digamos, ya a ver un poco más lo que nos quiere demostrar el autor frente a esa pieza, esa ilustración o esa foto. Entonces, denotación, ¿tiene alguna para usted o para el autor qué es lo que él quiere expresarnos? Y por otro lado, ¿usted qué comprende de eso? ¿Sí? Una es lo que realmente está la foto ahí, y otra es lo que quiere decir, digámoslo así, como para que me entiendan un poco de eso. El cuarto es la relación del texto e imagen. Recuerdo cuando hablamos un poco sobre qué hace el texto. El texto puede ser que lo explica, o el texto puede ser un apoyo de eso, o el texto puede ser el que media entre otros elementos dentro de la imagen. Ahí puede ser eso también. Entonces, si puede ser anclaje, si puede ser relevo, o si puede ser oposición a lo que está contando ahí. Y la otra, digamos que es lo más importante, y es cuando ya tenemos, digamos, en un pensamiento crítico, es cuando ya en lo subjetivo es cuando yo, como lector, voy a decir de esa imagen, voy a interpretar realmente. Entonces, ahí en eso sí me gustaría que cuando estuvieran trabajando en ese punto, pudieran ampliar y decir, porque la imagen tiene muchos, cuando uno analiza una imagen, tiene muchas cosas, ¿sí? A veces, como yo les digo, uno analiza un texto y se queda en lo mero literal, es decir, que tiene un cosito acá, que tiene un elemento allá, que tiene un parque al fondo, que hay una hoja, que tal cosa, pero no, hay que ir mucho más allá. Acuérdese que también ahí juega un papel muy importante lo connotativo, lo denotativo, lo explícito y lo implícito, ¿sí? Lo explícito porque lo estoy viendo, pero lo implícito es lo que me quiere dar a conocer el autor de esa obra, ¿sí? Llámese una pieza gráfica, llámese una fotografía, llámese una campaña, una ilustración, en fin, como el rótulo que ustedes quieran colocar. Entonces, en ese punto es importante.
las valorativas de la imagen, las ideologías, los patrones de conducta. Si ustedes ven la sociedad, la mujer, la familia, ¿qué me está diciendo realmente esa pieza? Miren todas las características o particularidades que tiene solamente una pieza. Ahora cuando se analizan, digamos, hay una metodología también de análisis del audiovisual, digamos, sería una lista muy larga frente a esto que estamos haciendo y que es un trabajo que nos va a permitir, eso nos prepara para un trabajo que viene después. Entonces, es muy importante como tener en cuenta eso ahí. ¿Hay algunas preguntas, compañeros? Por el momento, por mi parte, no. ¿No? Bueno, mire, esta, yo, pues, digamos que esta es la pieza, ¿la están viendo ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es la pieza que yo tengo para que se lleve a cabo un poco que de pronto la podamos analizar. Ahí ustedes la ven bien, pues yo no la veo muy bien, ¿no? Pues se ve entre borrosita, pero ahí se alcanza a ver Colombia al fin. No sé. Bueno, ahí donde está la foto, pues es una ilustración. Digamos que la idea es que podamos nosotros comenzar a hacer un análisis juicioso con esa metodología que tienen ahí aquí abajo, que es un taller que quiero que de pronto realicemos. Entonces, ¿cómo sería la metodología de trabajo? La idea es que podamos trabajar, esto sería digamos, un trabajo colaborativo. Puedan trabajar de a 3 personas o de a 4, como ustedes crean, pero entonces la idea es que se desarrolle este trabajo y que en el encuentro que tenemos, pues como que alguien del grupo nos va a exponer un poco acerca de esa metodología o esa lectura que hicieron de los elementos de la imagen. Entonces, ustedes me dirán, me escribirán al correo con qué personas van a trabajar para poder desarrollar pero que sea un trabajo colaborativo. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. ¿La diapositiva y esta guía usted nos la manda por correo o nos la comparte Moodle? Esta guía, espere, a ver un momentico acá y si se las puedo compartir por acá, de una vez se las comparto. A ver. Uy, vean, apenas entré. Una pregunta, ¿ese video que usted está grabando también nos los pasa? Sí, claro, sí, yo se los paso. Espero que vayan, espera un momentico a ver si les puedo pasar de una vez que no veo. Se me fue. Listo, ahora ya un momentico les mando el archivo ahora sí. Hay un micrófono por ahí que está rozando, no sé. Ahora sí ya, uy, Dios mío. Entonces, mire, ahí yo les paso. Ahí está. ¿Todos vieron el correo, el archivo? Es el de Juliet. Por favor, que apague el micrófono. ¿El de Juliet? No sé, ¿está tratando de prenderlo o qué? Pero, profe, usted le puede silenciar el micrófono. A ver, ¿dónde está Juliet? Juliet. Donde hay una J ahí que está en la imagen. Uy, sí, por Dios. Era ese. Bueno, entonces, si vieron ahí ahí está el taller, está el archivo para que lo podamos, digamos, mirar. Si tienen alguna duda, pues la idea es que podamos, me escriben y podemos, no sé, encontrarnos o me escriben al correo o me ponen una cita y nos vemos acá si tienen algunas dudas
en cuanto a la realización de ese taller. ¿Qué dicen, jóvenes, señores, señoritas? Profe, qué pena, una pregunta. Dígame, ¿quién me habla? Freddy. Listo, vale, dígame, Freddy. Profe, una preguntita. ¿Ese trabajo sería para de hoy en 8? Sí, la idea es esa. La idea es poderlo, ustedes eligen el grupo de trabajo, es un trabajo colaborativo, y eligen dentro del grupo, pues todos nos vamos a encontrar acá, pero eligen del grupo a alguien que nos cuente un poco cómo fue o de qué manera desarrollaron, qué aciertos se tuvieron dentro del trabajo, qué se les dificultó. Sí, como la experiencia un poco de desarrollar esa metodología de análisis, ¿sí? Básicamente. Digamos que pueden ser el grupo 5 minuticos de cada grupo y podemos como que estar todos y miramos ahí, pues entre todos vamos a también un poco ir aportando porque algunos tendrán una cosa y otros no, ¿sí? Algunos Profe, son más asertivos, dígame. Dígame. profe, una pregunta. Pero en sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el taller? ¿Describir la imagen, o sea, como nosotros la percibamos? ¿O qué No. es? ¿Con quién hablo? ¿Quién me habla? Con Silvia. Bueno, Silvia, Silvia. póngale cuidado, mira. Si usted está viendo la ficha, es muy importante. Primero, hay varios ítems dentro de esa metodología de análisis. El primer ítem es como, es el ítem general, es como el tipo de imagen, cuál es género tiene, si es género terror, si es el tipo de género es un drama, lo que usted ve en esa foto. ¿Qué soporte es? Es un soporte es fotográfico, es una ilustración, pues ahí podemos mirar, esa investigación la pueden hacer ustedes, qué tipo de formato es, la superficie, en dónde está tomada esa foto, si es en un parque, si es en estudio, ¿sí? Ah, ok, o sea, es como responder a todas las preguntas, a todos los Exacto, ítems que usted tiene puesto ahí en el documento. exacto, sí. Y entonces el otro ítem es de la lectura objetiva. Eso ya Ok, en la lectura objetiva listo, profe. ya vamos más a analizar lo que es la imagen en sí, ¿sí? Como ir un poco más allá de ese primer momento. Y en el otro va a ser la etapa la última etapa es la etapa de la interpretación, que es donde con mi grupo, ahí sí me doy a la tarea de lanzar entre todos, construir una interpretación de eso que para cada uno de ustedes, para cada grupo, es lo que significa esa fotografía o el mensaje. Acuérdense que estamos hablando de lo implícito y lo explícito. Lo que veo y lo que realmente es, digamos, entre líneas o es el mensaje que quiere mostrar un poco el autor de esa ilustración. Bueno, ¿qué otra cosa? Profe, una pregunta. ¿Todo lo hacemos sobre esa imagen Sí, la tal idea cual que... o cualquiera? No, la idea es que todos trabajemos con porque pues imagínense con varias imágenes, pues la idea es que yo también pueda aportar en esa metodología que vamos a desarrollar todos, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Profe, los mismos grupos que hemos venido trabajando. Pues eso sí, como ustedes quieran, sí, ustedes mismos lo arman y cuando pues me dicen cuáles son los del grupo y entonces ahí pues no hay inconveniente de eso, ¿listo? ¿Qué otra cosa? La toca reenviársela entonces con las respuestas. Sí, claro, o sea, la idea es que ese mismo día que nos conectemos, o sea, dentro de 8 días que nos conectemos, Eso ya ese las día me tengan entregan, mano. exacto, usted me la entregan para yo echarle una ojeada o me la pueden, digamos, en el transcurso de ese día me la pueden enviar. Yo les voy a acordar otra vez mi correo para de todas maneras yo echarle una ojeada antes, ¿sí? Y también aportarles ahí, yo les dejo ahí también mi correo electrónico para que ustedes me las puedan enviar en la mañana y yo pueda también mirarles y hacer de pronto mis observaciones frente a ese trabajo. ¿Listo? Profe, una Listo. consulta. Dime. En el transcurso de la semana, cuando hagamos la guía, las dudas y las inquietudes o lo que tengamos por preguntar, en cualquier momento le podemos escribir o... Sí, si quiere, pues sí, escríbanme. O si, pues,
Sí, sí, escríbanme, porque no, para no hacer de pronto ustedes tienen el tiempo también ahí en sus cosas, no voy a decir, no, conectémonos, pero si usted cree que necesita que nos conectemos, usted me manda un mensajito. Yo pues como estoy en la casa, estoy trabajando, digamos, en otras cosas, entonces pues ahí nos ponemos de acuerdo y yo les voy diciendo, o por WhatsApp, como sea. ¿Listo? En eso Listo, no hay problema, no hay inconveniente. ok. Otra cosa, otra duda, ¿todo quedó claro? Profe, qué pena con Diego. ¿Qué más, Diego? Cuénteme. Bien, profe, es que pues a mí me gustaría de pronto que hiciéramos como un ejercicio ahorita de alguna imagen o algo como para tenernos una idea. Bueno, Sé que entonces, muchos vamos a tener de pronto dudas o de pronto no vamos a tener como asertividad en la tarea. Bueno, vamos a mirar, voy a compartirle entonces, están viendo, espera un momentico. Están viendo el taller, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Están viendo la ilustración. Bueno, listo. Entonces, este Paranormal Colombia es un libro de Mario Mendoza, ¿sí? Como digamos, si vamos a hablar un poco aquí de la ficha técnica, ¿sí? El formato. Digamos, lo define como los píxeles, ¿no? Eso ya lo saben ustedes, sí, es un gran formato. Para hablar un poco de plano, esta foto, digamos, tiene un plano medio, ¿sí? Pero si yo miro la angulación de cámara de esto, yo puedo decir que es un plano cenital, ¿sí? Porque en la forma en como está puesta la imagen, ¿sí? Está vertical, pero entonces, si yo la volteo al horizonte, usted va a decir que está acostada, ¿sí? Pero mire que la imagen está mirando desde arriba, ¿no? ¿Sí? Ella Sí, está... porque se ven lo que tiene en el cuello que cae. Exacto. La gravedad. Ahí nos damos cuenta que es una imagen que es un plano cenital. Listo. ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Qué son estas burbujitas que sueltan ahí? ¿Qué creen ustedes que son? ¿Cómo? Como unas perlas. Son como las perlas de la... Exacto, del cuello, ¿cierto? ¿Sí? Esos son elementos de la composición. Miremos acá también, como una tela, ¿cómo se llama eso? Como un velo. Como un velo, sí señora, un velo que acompaña a ello. Hay unos elementos importantes ahí también, digamos, en la imagen, mire que en la angulación, lo que yo les dije, ¿qué elementos predominantes tiene esto? A ver, está el velo, el velo, está esta cosita que está ahí a la derecha del velo, encima del velo, ¿qué será? Que no alcanzo a detallar. No se alcanza a apreciar ahorita bien porque está borroso. Como una botella. Sí, algo así, una especie exacto. de vidrio o algo así. Sí, es una botella, y el marco como un cuadro. Exacto, un marco. Entonces, Y sí, las hojas de fondo. ¿qué es lo que, ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el centro óptico y el centro geométrico de la imagen? ¿Cuál sería el centro óptico? O sea, lo que permite. La mujer, sí. Exacto, ¿sí? Ese es el centro óptico, es lo que primero nos atrapa. Mire que si ustedes de primerazo ven la imagen, solamente vamos a la mujer. Y después es que comenzamos a construir todos esos elementos que acompañan ahí. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿La mujer está muerta? ¿Se está haciendo de la muerta? ¿O está viva y cayó? ¿Ustedes qué dicen? Parece dormida. Dice que parece dormida. Yo veo que parece que hubiera caído como de una ventana, más o menos. Yo digo que cayó. Como que cayó, Yo digo sí. que es una mujer caída. Una mujer caída, listo. Yo eso sí no se los digo porque tienen que comenzar a analizar los elementos, pero mire que cuando nosotros comenzamos, hay elementos que son los que me permiten evidenciar eso. Si yo se lo digo, pues ya todo el mundo, sí, claro. Pero, el cabello, las perlas, la postura. Bueno, y la postura no podría ser una modelo que le bueno, acomode esta mano acá,
¿cierto? No, profe, es que se ve la gravedad, o sea, Sí. o sea, ella cae y las perlas salen flotando hacia arriba, igual que el Sí, O sea, cabello. el mismo pelo también El está está como Cabello en el suspendido. agua, también, ¿no? las perlas, el cabello. No, Exacto, sí, todo lo que usted dice es evidente, pero mire que cuando comenzamos a cruzar la información en la última parte, cuando hablamos de la relación texto-imagen, ahí es cuando comenzamos a decir, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Sí, Se ¿qué está tiene haciendo que como ver? atrapada, ¿no? Eso está muerta porque lo paranormal es de pronto como algo como una psiquis o algo así, No ¿no? Puede que siempre, la estuviera absorbiendo como un espejo, ¿no? no siempre Bueno, porque Pero no también lo real. paranormal se presenta en medio de sueños y tiene un aspecto del velo, las hojas secas, tiene un aspecto como efímero, como, no sé, tiene ese podría, aspecto. podríamos nosotros con las Para hojas, mí está ahogada, profe. está ahogada. Pero Para mí también mirándose está como en bien, el agua. parece que fuera un cuadro que estuviera tomando vida. Pareciera. está envenenada. Bueno, oiga, sí, y hay un elemento que puede darnos esa interpretación, pero ya sí Sí, tiene el marco. que comenzar los... No, cada El uno puede... frasco. Ay, tiene un marco la imagen. Mire que hay otro... Si yo les diría a ustedes, ¿será que es una foto? Perdón, si hablamos un poco del sitio, ¿podríamos definir en qué sitio podría estar? Pues precisamente lo que estaba diciendo ahorita, hay hojarasca, o sea, y está sobre hojas, debe ser sobre un bosque, Como Sí. la sala, ¿no? como que está absorbida por la Pero hierba no, porque está Pero es como... que no yo veo tendría ahí como un coherencia la marco de hojarasca un porque está el cuadro. marco de un cuadro, lo que yo decía al inicio. O sea, tiene que ser Debajo dentro del de una agua por la vitrina para cuestión que sea el marco. del cabello. El cabello está cogiendo hacia arriba. Así. Ujú. En la parte de atrás se ve como una silla. ¿Una silla? Es como si hubiera gravedad, ¿no? Bueno, sí, mire que eso obedece a muchas interpretaciones. Entonces, eso es Esto lo que tiene un ustedes... ambiente Está y todo como ahogada. enigmático, profe. Mire, es una mujer que se ahogó y precisamente lo que se ve que es lo que está flotando, lo que está empezando a salir a la superficie, junto con el cabello y las perlas, ¿no? También Bueno, puede ser. sí, habría que mirar si cuando ustedes vean la foto, digamos, original, que no se vea como tan pixelada, hay una foto mejor. Sí, ahí Si viendo unas en internet. ustedes la ven, ¿podemos identificar esas hojas de qué son? Miren que las hojas, ese tipo de árbol o ese tipo de hojas nos permite analizar el contexto también de eso. Sí. Pues Pero las aquí a hojas no se simple ven, vista profe. parecieran como hojas de eucalipto, parecieran. Bueno, sí, pareciera, ¿no? Pueden ser de Pero otras. también hay cigarras, ¿Hay qué? cigarras, animales. Sí, pues habría que mirar que... Sí, sí, porque bueno. en internet muestran la foto más ampliada y pareciera que era como moscas o cosas así. Bueno, ¿Tienes? ¿y qué pasa cuando hay moscas? Están muertos. Un cadáver. Bueno, sí se dan cuenta que los elementos son los que nos permiten ir como creando la historia, o sea, tienen puntos y ya no les puedo decir más. Pero le digo que también Profe, tiene en la imagen, cuando se ve un poco más amplia, o no sé, porque casi que ser un poco como así entrevista, tampoco se toca la abdomen, está embarazada. No sé. Tiene los ojos abiertos. Tiene los ojos abiertos, sí. Sí, tiene el ojo abierto, o sea, se le alcanza a ver por el cabello el ojo abierto. Bueno. Ese es un cadáver. Una mujer bueno. morida. Bueno, Y habla que fue asesinada. Si tiene los ojos abiertos, fue asesinada. Es un cadáver muerto. O sea, no se tomaron del problema de cerrarle los ojos, sino la botaron así, la dejaron. Sí, no, la pobre vieja quedó, pero pailas. Bueno. Porque ni alcanzó a cerrar los ojos. Le cambio la ilustración o les dejo esa. Ya, mejor dicho, ya han descifrado muchas cosas. Pues yo creería que por empezar esa, profesora. Sí, bueno, listo, dejémosla ahí. Porque pues la idea es, mire cómo se generan varios comentarios y todos apuntan o tienen elementos que coinciden. Y mire lo importante de que lo que decía ahorita, es como moscas. Bueno, yo les dije a ustedes, ¿sobre qué se posan las moscas?
siempre sobre lo putrefacto, ¿sí? Y entonces es cuando comenzamos a descifrar realmente que al final, uy, ¿quién tiene música por ahí que le baje, por favor? Gracias. Entonces, es lo que quiero yo en ese punto quinto, ¿sí? Cuando es el grado de subjetivo, cuando ya le toca a cada uno de ustedes en su grupo de trabajo, elegir a alguien para que nos venga y nos comente eso que vieron en el grupo. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe, por el momento no. ¿No? Profe, ¿Nadie? ¿todos vamos a trabajar con la misma imagen? Sí, todos van a trabajar con la misma imagen, pues porque es que la idea es que algunos se van a encontrar, otros no se van a encontrar. O sea, me refiero a esa en la metodología del análisis. Van a encontrar algunos elementos que de pronto van a estar en otro lado, ¿sí? Y eso es lo bueno del ejercicio porque a otros se les van a ocurrir cosas descabelladas, en cambio a Es otros como no. para analizar la perspectiva de cada grupo. Exacto, sí, esa es la idea, que nos prepara un Ok. poco también para lo que viene después. Creo que ¿Listo? ahí en cada opción, ¿sí? O sea, pues el cuestionario sí, lo que vamos a responder, con las palabras técnicas como la debemos hacer, esas las Ujú. encontramos en donde en las diapositivas que usted nos envió. Las palabras técnicas, a ver. O sea, pues, por ejemplo, decía que la angulación de la imagen, entonces, ¿qué tipo Ah, de la angulación angulación. es? Ah, O bueno, sea, ese tipo de palabras como técnicas de cada uno. es que póngale cuidado, en lo que es en el audiovisual, en lo visual, la cámara tiene como diferentes tipos de planos, como tiene diferentes angulaciones, ¿sí? Las angulaciones, pero sí, nosotros no alcanzamos a ver eso de las angulaciones y los tipos de planos, No. No, ¿no? señor. ¿Seguro? ¿Jurado? ¿Jurado? Jurado, profe. Bueno, No, pues listo. jurado Entonces, no, pero bueno, no, pero, yo falté una clase, profe, no sé si fue en esa bueno, y clase. los otros no hablan, no dicen, no responden. Pues no, No. eso es lo de menos. No, Yo le profe, yo que me podía, acordé, ¿no? bueno, listo, no hay problema, yo les No, puedo pues se pasar. han mencionado, pero no hemos visto a profundidad. Bueno, digamos que no es tampoco un tema tan amplio, lo que le digo. Los planos van de acuerdo siempre a los sujetos, entonces conocemos que el plano medio va de la cabeza hasta el ombligo, hay un plano medio corto que va hasta este lado, el plano 3/4, el americano va desde la cabeza hasta debajo de las rodillas, ¿sí? Ahora, hay movimientos de cámara, entonces lo que yo les comentaba, hay un movimiento que es el paneo, que es cuando la cámara está sobre su eje, digamos que está sobre un trípode y hace este movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que se utiliza básicamente es cuando yo quiero relacionar dos cosas que en un solo plano no caben, entonces yo utilizo un paneo que va de izquierda a derecha, ¿sí? Esos son movimientos de cámara. El otro movimiento de cámara es el dolly, que es cuando la cámara va sobre un riel, ¿sí? Y puede ir atravesando la escena o puede ir en busca del sujeto o del objeto. En este caso no hay ese tipo de movimiento traveling porque pues es una imagen fija, pero sí puede haber una angulación de cámara. Entonces las angulaciones de cámara, una es una cámara, una que se llama, no sé si tengo acá, digamos, profe, que esa imagen sería plano medio, porque está hasta por el la... plano medio, pero si yo le tengo una angulación de cámara sería un plano cenital, que es cuando la cámara mira desde arriba. Sí, en este caso, si usted lo ve, si usted la coloca horizontal, ve una cosa y se la coloca como está vertical, ve otra cosa. En este caso podría ser un plano cenital, que es una angulación de cámara. La otra angulación de cámara es cuando la cámara mira de abajo hacia arriba, que es un tilt-up, ¿sí? Y cuando mira de arriba a abajo, un tilt-down, ¿sí? Esas son las angulaciones. Tilt-up, ya le digo. Hacia arriba. Tilt-up, ¿sí? Y tilt-down. ¿Sí? Tilt-up Esos son. desde Tilt-up. arriba. Profe, el tilde-up, El ¿desde tilt-up, dónde? el tilt-up es el que, el Hacia que arriba. mira desde abajo a arriba, ¿sí? Y el tilt-down es de arriba hacia abajo.
¿Sí? Entonces, eso es como lo básico. A ver, ¿qué otra cosa vemos ahí diferente? Los elementos, Cenital. el cenital, sí. El tipo de plano, pues ya les dije. El cenital es el plano que la cámara está ubicada desde arriba, ¿sí? Es el plano cenital. Entonces, la otra en la lectura objetiva, que están elementos de la composición, ya ustedes saben, el centro óptico es cuál es la parte de la foto que gana más la atención dentro de esa composición. ¿Cuáles son los puntos fuertes del tercio? Entonces, ustedes mirarán también, si nosotros le trazamos unas reglillas, unas líneas a la ley de tercio a esa foto, pues notará eso. ¿Cuál es el tratamiento de la luz? Si ustedes ven que es luz natural o es luz artificial. El color, acuérdense que los colores también tienen una significación, entonces hay que mirar eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, las características principales de la imagen, eso está en la guía, en las diapositivas, la originalidad, la iconicidad, simplicidad. Entonces usted diré si es original, si es un icono o una abstracción, si es simple analizarla o es compleja a la hora de analizar. La denotación, entonces hay que decir lo que significa y lo que trata de significar, ¿sí? Que son dos cosas muy distintas. Cuando yo les hacía el ejemplo, una cosa es lo que la palabra como tal indica, el concepto, y otra es la que las personas lo tienen como un concepto predeterminado. Si usted utiliza la palabra, a ver, ¿qué palabra en otros contextos? Como la palabra que usamos nosotros aquí cuando alguien está bravo, está recho. En otro contexto esa palabra es otra cosa, ¿sí? Entonces, la denotación y la connotación. ¿Qué es lo que significa realmente y qué es lo que el hombre o nosotros aquí en la cultura santanderiana le hemos dado a esa misma palabra? Es eso. Y la relación de texto e imagen, lo que hablamos ya en otros ejercicios, es si el texto realmente es un anclaje, si esto es una posición, si el texto nos permite un poco como desarrollar la historia. Eso es básicamente ahí. Y lo otro es la lectura subjetiva, ya es el grado de significación para cada grupo de trabajo, es lo que significa. Entonces ahí van a hacer ustedes la interpretación de lo que muestra, si ese motivo, qué valores tiene la mujer en esa posición. Mejor dicho, ahí ya es como más de plano de cada uno, de cada uno del grupo. ¿Listo? No sé si está un poco más entendida la cosa. La guía igual, la guía y la interpretación la vamos a hacer es en grupo. Sí, exacto. O sea, todo lo vamos a desarrollar en grupo. Es un trabajo colaborativo que ustedes eligen, pues como no podemos hablar todos, pues entonces cada grupo va a tener como un momentico para poder explicar. Entonces, podríamos que otro grupo, si tiene una interpretación distinta a lo que, entonces ahí es donde vamos a hacer digamos ya la discusión. ¿Listo? Listo, profe. Gente, ¿listo, señores y señoras? Listo, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, que pasen buena noche. Nos vemos el viernes. Cualquier cosa, ahí estamos comunicando. ¿Listo? Bye. Que estén Lo muy bien. mismo, buen fin de semana. Listo, gracias. Profe, hasta luego. Muchísimas Profe, gracias. ¿los grupos son cuánto? ¿Los grupos son máximo de cuánto? De 4. Ok, listo, Bueno, profe. vale, que estén muy La bien. grabación. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, vale. ¿La envía como mensaje? Sí, yo le envío.